Bien, muchas gracias. Aquí estamos en su programa Control Semanal, como cada noche, a través esta, de este medio, como dice Luis Ventura, de televisión abierta. Y como dice Luis Ventura, nuestro gran amigo Chelo, José Luis Tejeda, en la ruta 66. Aquí como cada noche, agradeciéndole como siempre que nos acompañen y que nos den el seguimiento a través de las redes del programa Control Semanal. Nos dejen su comentario, nos sigan. Aquel que le interesa este tipo de contenido de programa, que tratamos de hacerlo, eh, claro, no para entretener, sino para, en cierto modo, educar, contribuir un poco con su crecimiento espiritual, si se quiere decir, cognitivo, de afinamiento de la razón. Hoy no estará con nosotros su acostumbrado anfitrión de este programa, el señor Luis Ventura, ni Chelo. Estaré acompañándolo durante un buen rato, llevándoles algunas opiniones y algunas que otras informaciones del momento. Y claro, como siempre, sería comenzar con la efeméride de hoy, ¿verdad? Y es que un día como hoy, en el año 1694, nació ese gran filósofo conocido como Voltaire. Su nombre real era François Marie Auré. Conocido como Voltaire, Voltaire fue un crítico eh, reaccionario de su tiempo, con ideas súper avanzadas, un crítico feroz de todo aquello que consideraba irracional, no dejaba títere, a todo lo disparaba en la cabeza, y producto de eso fue durante mucho tiempo perseguido, sobre todo por su crítica a la nobleza y a la iglesia. Aunque Voltaire tenía ese espíritu de ser un crítico como todo en cualquier época de la sociedad, todo ser humano que razona y piensa se encuentra de frente una sociedad anquilosada, acostumbrada a la misma cosa que la tiene siempre de frente. Y aunque él era así, pudiera decirse un poco reaccionario, de argumentos muy sólidos, él siempre predicaba que hay que ser siempre amable, aunque no siempre se pueda, pero sí siempre hay que tratar de ser amable, aunque no siempre uno pueda lograr el objetivo de que se proponga, porque no todo el mundo uno le va a caer bien. Sin embargo, hay que tratar de ser siempre un modo, eh, llevarse bien con la gente. Claro, las ideas de personas como Voltaire probablemente no caigan bien, precisamente sobre eso, porque la gente se acostumbra a los dogmas, y uno de los problemas que tienen los dogmas es precisamente ese, que pensar cuesta, y para uno no oponerse a los dogmas necesariamente requiere pensamiento. Bien, también un día como hoy, en el año 1940, nació ese gran líder de la televisión dominicana, una persona emblemática, de una gran trayectoria en la televisión dominicana, el gran conductor y productor de televisión, don Freddy Veras Goico. Nunca quiso involucrarse en la política, aunque tenía todas las condiciones para lograr
Y cuando me refiero a condiciones, probablemente no son condiciones, digamos, aunque Freddy Vera Goico era un tipo que tenía formación, se había educado, no llegó a la televisión producto de las meras circunstancias. Freddy Vera Goico era un hombre con una cultura inmensa, contrario a otros que logran escalar en los medios de televisión haciendo disparate, distrayendo al público, haciéndosela de circo, de payaso. Freddy Vera Goico era un hombre que dominaba todas las facetas. La comedia, dentro de la comedia, la cultura, y era un tipo de un conocimiento muy vasto. Sin embargo, cuando me refiero a las actitudes que tenía Freddy Vera Goico para aspirar a cualquier cargo que él se hubiese propuesto, me refiero a las actitudes de reconocimiento y valoración que el público pudiera tenerle para dirigir el puesto. Aunque yo siempre me he opuesto, probablemente por las cuestiones que dije primero, sobre personas que ocupan o que logran calar en los medios de comunicación sin formación alguna. Y que ha sido un error. Nosotros hemos tenido muy malas experiencias de personas que calan en los medios de comunicación, en alguna que otra de sus formas de hacer televisión, logran el reconocimiento público y ya se cree que por el solo mero hecho de que la gente lo conozca ya tiene la capacidad para dirigir una función pública. Y ha sido funesto los casos que hemos tenido de personas que saltan de la televisión a la política a dirigir la cosa pública. Ha sido un verdadero desastre lo que han logrado dar el salto. Ni decir de Corporán de los Santos, ni decir de Roberto Salcedo, un desastre total. Y sobre Freddy Vera Goico hay que decir eso, un hombre muy noble. Algunos podrán decir muchísimas otras cosas porque, como dice Voltaire, no siempre se va a agradar, pero hay que tratar de siempre ser agradable. Miren, hay que comenzar con este tema porque la verdad es que la decisión del Tribunal Constitucional sobre la sentencia que ha sido revuelo en las redes sociales y en los medios de opinión, disponiendo que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no pueden ser perseguidos ni castigados por el hecho de tener preferencias sexuales dentro de su mismo género, dentro de su mismo sexo. Hay dos artículos que la sentencia anula dentro del reglamento militar disciplinario o ley orgánica de la policía y de las Fuerzas Armadas, que prohibían de manera expresa precisamente eso, de que a las instituciones, a esas instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pudieran ingresar miembros con preferencias sexuales hacia su mismo sexo o que mantuvieran una relación de ese tipo. El Tribunal Constitucional fundamenta su decisión en el hecho de que dentro de la Constitución de la República hay un artículo que establece de que nadie puede ser discriminado por su preferencia sexual, por cuestiones de sexo, cuestiones raciales, cuestiones religiosas, en fin. Y pudiéramos decir que dentro de la
atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional precisamente para referirse a esas cuestiones, la decisión pudiera considerarse consona con lo que dice la Constitución. Sin embargo, aquí hay una cuestión que hay que analizarla, señores. Hay que analizarla con sumo cuidado. Y hace un tiempo, cuando se seleccionó este Tribunal Constitucional, por la forma o la trayectoria, pudiera decirse, o la intención de algunos de sus miembros previo a llegar al Tribunal Constitucional, uno sabía la tendencia hacia dónde iba, porque respondían a unos intereses que pudiera algunos interpretar como conspiranoica, y esa famosa Agenda 2030, que algunos dicen que esos son prejuicios, pero parece ser que esa es una realidad. Respondían, ese tribunal que se configuró en ese tiempo respondía a esa agenda, y no es mi opinión solamente, es la de muchos. Y aunque yo siempre he estado cónsono con Gustavo Le Bon cuando dice que la masa nunca le interesa la verdad y que tienden a rechazar cualquier evidencia que le robe esa idea que tiene, que no la satisfaga. Hay muchas personas que están de acuerdo con que hay una agenda. Y aunque no tengan la razón, si hay tantas personas que coinciden en esa idea, entonces por lo menos hay que revisarla. Entonces el Tribunal Constitucional tiene una condición de que sus decisiones en cierto modo son irrevocables, y eso es peligroso cuando ese tribunal se aboca a tomar esas decisiones, porque pudieran ser el inicio de otras cuestiones que pudieran entonces venir. Claro, porque sus decisiones deben ser también coherentes, y el primer nivel de incoherencia, o la primera condición incoherente del tribunal sobre esta decisión que ha evacuado, es precisamente sobre unas declaraciones que se dieron por un evento que fue previo a este, sobre una boda que se dio de manera, como así lo aclararon sus organizadores, fue puramente simbólica y nada que ver con el ordenamiento legal jurídico establecido para el matrimonio en la República Dominicana. Todos saben a qué boda me referí, pero en su momento el Tribunal Constitucional, por uno de sus miembros, o sea, dejó bien claro establecido que la Constitución de la República establecía que el matrimonio entre en la República Dominicana, según la Constitución, era entre un hombre y una mujer. Bueno, cualquiera puede decir, bueno, eso es lo que dice la Constitución, y el Tribunal Constitucional, como tribunal salvaguardia de la Constitución, lo que ha dicho es que lo que dice la Constitución, y en este caso, en el caso de la no discriminación por preferencias sexuales, lo que ha hecho que es consono con. Sí, yo entiendo que sí también. Sin embargo, creo que una cuestión viene de la otra. Viene de la otra. Es decir, yo creo que en este país a nadie se le prohíbe en ningún caso que tenga preferencias sexuales por alguien de su propio género. En situaciones de hecho a nadie se le prohíbe. Cualquiera puede tenerlas, y de hecho la tienen. Y yo creo también que dentro de las Fuerzas Armadas la tienen. Se dan situaciones de hecho que la tienen. Ahora, una cosa es que usted legalice ese tipo de cuestiones por medio de disposiciones jurídicas
lamentable que pueden traer una situación muy incómoda. Muy incómoda por lo que se pone en juego. No creo, como coincido como otros, en el que se incluye el Colegio de Abogados. Creo que el Senado se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha dicho que no era necesaria la sentencia. Porque si usted, por ejemplo, fundamenta el hecho de que no se puede discriminar a nadie por cuestiones de género para pertenecer a la Fuerza Armada, y ya eso es una sentencia irrevocable, entonces ahorita alguien también va a decir que ha tenido un historial delictivo, y obviamente como hay una garantía de derecho que incluso se considera humano, lo que es el derecho al olvido, son derechos que están surgiendo como de última generación, y de que si la persona, por ejemplo, ya ha purgado su condena y sobre él no pesa ninguna cuestión que le impida desarrollar su vida normal, ahorita puede también apoderar el Tribunal Constitucional y decir que esas no son excusas para él poder pertenecer a la Fuerza Armada, una persona que ha tenido un historial delictivo y que por esa cuestión entonces se le discrimina pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado, porque según la Constitución eso es discriminatorio. Es decir, ahorita aparece una persona que tiene una discapacidad física o que según los requerimientos de la Fuerza Armada para pertenecer de sus miembros, cuestiones que responden a estatura, a condición física, que también es discriminatorio, no se le permite, entonces ahorita también esa persona eleva una instancia ante el Tribunal Constitucional diciendo que se le ha discriminado, y el Tribunal Constitucional, obviamente, como tiene que ser coherentes en sus decisiones, también debe fallarle a favor. Es decir, hay unas cuantas cosas que se desprenden de ahí, que puede ser solo el inicio de una hecatombe de cuestiones que no eran, como insisto, y se han referido sobre él, otras cuestiones que no eran necesarias. He coincidido muy poco con Hipólito Mejía, pero cuando él dice que la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen un régimen especial sobre el cual debe regularse sus actuaciones y su conducta, probablemente no ha dicho algo con un pensamiento razonable en mucho tiempo. Eso es una realidad. No debió ser, no era necesario que se produzca esa sentencia. Yo creo que nos vamos a un cambio, señor director, y regresamos. Y regresamos en breve. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos: Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. ¿Te imaginas un país donde los jóvenes lideren con valores y compromisos? Eso es Ciudadanos al 100, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca formar jóvenes con valores cívicos.
éticos y ciudadanos. Ciudadanos al 100 conecta la escuela, la familia y la comunidad, creando un movimiento nacional de civismo con protagonismo juvenil. Esta iniciativa cuenta con 3 ejes. El primero es las misiones ciudadanas, actividades que promueven prácticas y valores desde la escuela y comunidad. El segundo eje es el sistema de insignias, una forma divertida de aprender y reconocer nuestros logros en valores cívicos. Cada insignia representa una misión especial: raíces de la nación, defensor de la democracia, Guardianes de los símbolos, entre otros. El tercer eje son las acciones regionales de los agentes al 100, aquellos que promueven el civismo invitando a otros jóvenes a participar. Ciudadanos al 100 es un movimiento que nos inspira a ser mejores personas, mejores compañeros y mejores dominicanos. Porque cuando actuamos con respeto, solidaridad y amor por la patria, nos convertimos en ciudadanos al 100. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Dale un toque único a tus espacios con Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Tenemos piezas de grandes maestros como Guillo Pérez, Alberto Ulloa, Cándido Vidó, Clara Ledesma y muchos más. Estamos en el Ensanche Quisqueya, calle José Tapia Brea. Te puedes comunicar con nosotros al 809-972-4011. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Cada grano es una experiencia gourmet que transforma nuestros platos favoritos. Dos Pinos Premium. Sabor auténtico, calidad insuperable. Bien, gracias. Aquí estamos de nuevo en su espacio Control Semanal. Miren qué bueno que el Ministerio de Educación ha tomado como iniciativa y como parte de sus pilares de educación la educación cívica. Hace un tiempo que se había descuidado, prácticamente eliminado de manera completa una cuestión tan básica en la educación, el civismo, las buenas prácticas de comportamiento de una persona. Se había sido sustituido gradualmente por un grupo de sinvergüenza que tuvieron en el Ministerio de Educación, que también respondían a esa agenda de sustitución de cuestiones de sinsentido. Por ejemplo, incluyendo dentro del currículo cuestiones que tenían que ver con el famoso género, eso. Y ahora se está de nuevo considerando esa importantísima materia de la educación cívica. Yo creo que el ministro ha tomado una excelente vía, una excelente ruta para que la educación vuelva a ser lo que debe ser siempre. Porque no solamente el conocimiento debe ser técnico en las diferentes áreas del conocimiento, también debemos prepararnos para convivir en una sociedad que cada día se vuelve más complicada. Y esa cuestión solamente se logra en el conocimiento y en la buena práctica y de lo que son los valores cívicos, sobre todo los valores patrios. Hay que cuidar, amar la patria, hay que conocerla y hay que promover y hay que fomentar esos buenos valores. Miren, hace un par de días surgió la información de que una joven fue rescatada por la Policía Nacional cuando intentaba lanzarse por el puente de Villamella. Una joven de apenas 28 años con un niño de apenas un año por ahí. La joven, que no portaba documento,
respondía o responde al nombre de Scarlett Yamilé Sánchez. Y a decir de ella y de la información que se brinda es que vivía con una abuela que la maltrataba y que el padre del niño también la maltrataba, que era un asiduo consumidor de estupefacientes. La joven decía que se quería quitar la vida producto de su situación económica y obviamente el maltrato al que era sometido. Y es lamentable que una joven tenga que llegar a ese nivel de extremo. Primero, claro, del maltrato por parte de sus familiares y del maltrato por quien debe protegerla, que en este caso debería ser su pareja, aunque no se puede justificar esto bajo ninguna circunstancia, pero caramba, las mujeres deberían saber elegir mejor. El tema este de las circunstancias de Gasset, eso es una realidad. Quizá una joven que se crió, nació en un lugar donde hay muy poca oportunidad y lo que hay es delincuente, obviamente, de que uno de esos delincuentes probablemente le toque. Pero más allá de eso, yo quería referirme precisamente porque en este país hay instituciones como el Ministerio de la Mujer y como otras instituciones que, claro, quizá uno echarle la culpa porque lo primero que van a decir, bueno, si no acuden a mí, yo no sé que existe y por lo tanto no puedo socorrerla. Eso es una realidad y eso es una excusa incluso válida. Pero cuando uno ve que esos ministerios que tienen esa función y que tienen presupuesto asignado para ese tipo de cosas, lo que hace es que lo dedican a otras cosas como para desarrollar programas y campañas que lo que hacen es que promueven la desintegración familiar en vez de destinar recursos precisamente para ese tipo de cuestiones. Entonces uno dice, bueno, lo que yo creo es que está bien, tú no lo sabes, pero yo creo que tú no lo sabes porque tú no tienes un programa diseñado para eso. Un programa de trabajo social que precisamente ayude a identificar ese tipo de casos. Como esa joven hay muchas pasando por situaciones bien difíciles. Esta joven que ni siquiera documentos, señores, tenía. Y así como ella sin documento hay muchísimos dominicanos. Sin embargo, para esos dominicanos que no tienen documentos, no hay un plan de regularización. No hay instituciones que se encarguen de ese tipo de cosas. La Iglesia Católica no existe. Ahora, si es un ilegal, indocumentado, no, ese sí tiene acogida, ese tiene un plan de regularización. Y es lamentable. Para eso no hay ningún organismo internacional que venga a reclamar, a decir que a esa persona se le están violentando sus derechos fundamentales. Son muchos dominicanos que hay sin documento en este país, se lo digo yo. Ahora, si es un dominicano que necesita regularizarse frente al Estado, para eso tiene que cumplir una serie de requisitos que ustedes no se imaginan. Y se lo digo yo que he trabajado en ello. Ahora, si es un ilegal, aparecen pila de instituciones,
como dice Luis Ventura, pila de instituciones que se quieren echar el problema encima. No sé si es que le interesa solamente ayudar a los extranjeros o es que por esa actividad ellos reciben algún tipo de beneficio. No voy a decir cuál, pero yo me imagino que algún tipo de beneficio. La otra cuestión que quiero referirme es precisamente a ese, y es que ahí tampoco hay un ministerio público que lo único que hace también es promover la desintegración familiar. Yo le voy a hacer un caso, le voy a contar un caso. Algunas veces yo, cuando me refiero a estas cuestiones de la Procuraduría Especializada de Violencia de Género, que la gente me dice, parece que tú tienes algún tipo de tema con eso, porque tengo que ejercer sobre esa materia y los casos que yo veo no son uno ni dos. Uno de los primeros casos que yo tuve de violencia de género con un reputado abogado de este país involucraba a un señor, no voy a decir su nombre, pero involucraba a un señor con una solvencia económica más o menos estable. Tenía un hijo, adolescente, vivía con su mujer y su hijo. Como es común, ustedes saben que los varones, cuando están en la etapa adolescente y preadolescente, siempre tienen o tienden a tener una actitud, en cierto modo, de indisciplina. Quieren hacer cosas y ahí es donde más se requiere de un padre que lo someta. Y como es común esa actitud de las mujeres, de las madres, un único hijo, con tendencia apoyadora, que lo hacen en sus buenas intenciones, pero esa sobreprotección, esa justificación de cierta conducta a su hijo, lo que le hacen es daño, porque es que la mujer es muy emocional. La mujer no piensa mucho. No piensa mucho es porque es muy emocional y cuando usted está sujeto de las emociones, usted no piensa muy bien. Eso está demostrado. Y bajo esa emoción pueden tomar una decisión fatal. Entonces este señor tuvo un inconveniente con su hijo, producto de su inconducta. El hijo quiso, en cierto modo, rebelarse contra su papá y su papá obviamente lo sometió. Ahí viene la madre, se origina un forcejeo entre la madre, el hijo y el padre. Ahí va el señor preso, porque la madre, producto de la emoción, así mismo fue y le puso una querella. Ahí viene las resentidas de violencia de género. Oh, no, un abusador, preso. Viene el hombre preso. Todavía la madre retira la querella porque, no, usted no puede retirar la querella porque este hombre es un abusador. Y el Ministerio Público se atribuye el caso y continúa con el caso. Bueno, producto de la gestión que se hace, el hombre sale de la cárcel, se pasó unos casi 10 días preso. Cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue que se mudó del apartamento, se divorció de su esposa y la dejó con todo hijo. Usted dirá, bueno, yo no creo que había razón para eso. Eso no es razón como para que él abandonara a su mujer, ni tampoco a que abandone a su hijo. Yo creo que, claro, no lo abandonó desde el punto de vista del hecho de que siguió suministrándole económicamente lo que necesitaba, no lo hizo, pero sí abandonó a la mujer con el hijo para que siguieran haciendo su vida en los términos que la mujer quería y en los términos que quería su hijo.
¿Qué se produjo ahí? Una desintegración de la familia, producto de ¿qué? De una irracionalidad y de una arbitrariedad promovida por un grupo de personas que son las que manejan esa parte del sistema judicial de la Procuraduría Especializada en Violencia de Género, un grupo de resentidas sociales que hay ahí que no quieren que las mujeres tengan una familia, tengan una pareja, porque ellas no la pueden tener, porque son resentidas. Entonces, si bien es cierto que el Estado debe proteger a la mujer cuando está en esas condiciones como esta señora que acabo de mencionar, también es su responsabilidad mantener la unión familiar, porque sobre la base de la unión familiar es que se fundamenta el Estado. Yo creo que se equivocaron ahí. Se equivocaron en ese caso del señor que acabo de mencionar. Y se han equivocado en casos de muchos. La jurisdicción o el proceso, más bien en este caso, que incluye la persecución por hechos ilícitos que tienen que ver con violencia de género y de denuncia de mujeres que van a la fiscalía motivadas por cuestiones puramente emocionales y de las cuales luego se arrepienten, debería estar acompañada como bien lo manda el proceso. El proceso manda que una vez una mujer presenta una denuncia porque ha sido acosada, debe de manera previa certificarse mediante un trabajo social que identifique las causas y las razones. No es sencillamente no, agárralo y mételo preso. Los temas estadísticos sobre el tema de violencia de género, de que en vez de disminuir, siempre van en aumento, es precisamente por eso, porque señores, un hombre, y no voy a justificar nunca el hecho, ni de que un hombre maltrate a una mujer, ni que la agreda en ninguna de sus circunstancias. No debe hacerlo. Los hombres no pueden hacerlo, no lo hagan nunca. Pero cuando un hombre, señores, se pasa 15, 10, 20 años trabajando para dar estabilidad a su mujer, a su familia, y de repente la mujer, por cualquier cuestión y en la que tiene todo su derecho, decide terminar la relación, o porque en una noche, en una ocasión se produce una discusión, ya por eso el hombre va preso 6 meses y hasta 1 año. Cuando sale de la cárcel dice, pero ven acá, yo me he pasado 20 años trabajando con esta mujer. Yo no he hecho nada. Pudiera ser que haya habido algún tipo de exabrupto y, repito, no lo hagan y no lo justifico. Pero por esa razón ya el hombre ha perdido sus 20 años de trabajo prácticamente. Cuando sale de ahí, de la cárcel, entonces no sale con buenas intenciones. Entonces, piénsenlo un poco, aquella gente que tienen esa arbitrariedad y esa irracionalidad con el manejo de estos casos. Yo quisiera tratar otro tema antes de con el último, que quiero hacer un análisis sobre estas declaraciones que dio Magín Díaz sobre una posible sugerida reforma fiscal que hace tiempo se ha querido estar introduciendo, pero entonces, y antes de irnos al cambio, quisiera tratar, señor, el caso de Venezuela. Y bueno, aunque pareciera ser, claro está, que las tensiones en Venezuela con Donald Trump y Estados Unidos han
disminuido un poco porque incluso algunos de los barcos, portaaviones, que tenían en el entorno caribeño, algunos se han retirado ya, porque yo siempre he dicho que en el caso de Venezuela no es el pueblo venezolano que les interesa, no hay tema de democracia, no hay tema de violación de derechos humanos. En Venezuela lo que hay es intereses. Y es lamentable que el pueblo venezolano esté pasando por esa situación y es, como bien lo he dicho, producto de que no hay una oposición que se fundamente en un liderazgo que pueda capitalizar todo ese descontento que se tiene por esa desastrosa administración de Nicolás Maduro. No lo hay. ¿Por qué? Porque esos supuestos opositores al régimen de Nicolás Maduro no son más que otros oportunistas, pero de otra parcela. Y en Venezuela, obviamente, lo que hay es intereses transnacionales, incluyendo del mismo Estados Unidos, que no van a permitir que ahí se dé una situación bélica que sea la que haga saltar el régimen. Los venezolanos tienen que resolver ellos sus problemas de modo interno, porque no va a pasar. Ya el CEO de Chevron ha dicho que van a trabajar directamente con la reorganización y recuperación del pueblo venezolano. ¿Y ustedes saben quién es Chevron? Búsquenlo. Chevron es una de las compañías petroleras más grandes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, en ese mismo tenor, María Corina Machado, la líder, entre otros, opositora de Venezuela, que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Yo no sé por qué se lo dieron, pero se lo dieron. Que pretende salir de Venezuela para recoger su premio Nobel. Se ha dado la información de que, porque sobre ella pesa una disposición judicial que fue acusada, yo no voy a darle legalidad o no a eso de desorden y sabotaje. Para mí eso es un disparate, eso es persecución, estoy de acuerdo con eso. Pero sobre ella pesa una disposición que no puede salir, tiene presión, no, le está impedido salir del país. Y si sale, como bien lo dice el fiscal, sería condenada, sería declarada prófuga. En mi opinión, ya sea que se justifique o no su premio, eso es otra cosa. Creo que deberían permitirle que salga a buscarlo. Entonces, creo que nos vamos a ir a otro cambio y entonces vamos a regresar en algunos instantes con su programa Control Semanal. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. ¿Te imaginas un país donde los jóvenes lideren con valores y compromisos? Eso es Ciudadanos al 100, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca formar jóvenes con valores cívicos, éticos y ciudadanos. Ciudadanos al 100 conecta a la escuela, la familia y la comunidad, creando un movimiento nacional de civismo con protagonismo juvenil. Esta iniciativa cuenta con 3 ejes. El primero es las misiones ciudadanas, actividades que promueven prácticas y valores desde la escuela y comunidad. El segundo eje es el sistema de insignias, una forma divertida de aprender y reconocer nuestros logros en valores cívicos. Cada insignia representa una misión especial: raíces de la nación, defensor de la democracia, guardianes de los símbolos, entre otros. El tercer eje son las acciones regionales de los agentes al 100,
aquellos que promueven el civismo invitando a otros jóvenes a participar. Ciudadanos al 100 es un movimiento que nos inspira a ser mejores personas, mejores compañeros y mejores dominicanos. Porque cuando actuamos con respeto, solidaridad y amor por la patria, nos convertimos en ciudadanos al 100. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Dale un toque único a tus espacios con Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Tenemos piezas de grandes maestros como Guillo Pérez, Alberto Ulloa, Cándido Vidó, Clara Ledesma y muchos más. Estamos en el Ensanche Quisqueya, calle José Tapia Brea. Te puedes comunicar con nosotros al 809-972-4011. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Cada grano es una experiencia gourmet que transforma nuestros platos favoritos. Dos Pinos Premium. Sabor auténtico, calidad insuperable. Bien, gracias. Aquí seguimos en su espacio Control Semanal, ya en el último tramo. Hay que decirlo de que, bueno, primero, señores, Luis Ventura no está hoy, pero me hubiese gustado que esté. Y es que el Licey no perdió anoche. Y vamos a ver cómo le va hoy. Creo que nuestro máster, que sabe mucho de deporte, pudiera decirnos de que probablemente hay pocos equipos que hayan tenido inicio como lo ha tenido las Águilas Ibaeñas en esta temporada. 17 victorias y 3 derrotas. Un gran empuje. Y también decir que parece ser que se definió precisamente el tema del Colegio Colegio Médico Dominicano, perdón. Luis Peña Núñez, que era del equipo de Waldo Ariel Suero, quien ha dirigido ese gremio durante mucho tiempo, ganó a la doctora Yuberki Aquino, que se vinculaba como la candidata oficialista, es decir, del partido de gobierno. 6.590 votos contra 6.082, una diferencia de unos 590 y tanto de votos. 590. Hay que decirlo, Waldo Ariel Suero, muchas veces la gente pudiera criticarle, pero no responde a ninguna bandera. Waldo Ariel Suero es de su gremio. Por esa razón se ha mantenido durante mucho tiempo al frente. Y en este caso no va al frente, pero es uno de sus pupilos el que vuelve y gana. Es lamentable, yo siempre lo he dicho, aquí los movimientos sindicales han fracasado precisamente porque se han dejado permear y contaminar de la política partidaria. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de la UAS, de los profesores, de los empleados, de los mismos sindicalistas del transporte, de los líderes sindicales de este país, toditos se han dejado permear y el movimiento sindical se ha desvirtualizado, ha perdido su norte. La gente cree muy poco en eso. Waldo Ariel Suero, hay que decirlo, responde a su gremio, no le importa quién sea. Ya de último quisiera tratar este tema, señores, y es que el ministro de Hacienda, Magín Díaz,
ha exhortado en el día de ayer que la sociedad dominicana debe ponerse de acuerdo para tomar la medida necesaria, impulsar un grupo de reformas ahora con tiempo para que no ocurra lo que ocurrió en el año 1992 y en el año 2004. Como bien ustedes saben, hace un par de años atrás, no un año, un par de meses atrás, se intentó introducir una reforma fiscal que tuvo que ser retirada porque generó un sinnúmero de oposiciones y de propuestas. Y desde el gobierno se entendió que lo más conveniente era retirarla. Probablemente cualquier persona que sepa mucho de economía, yo creo que solamente sé lo básico. Y incluso personas que no saben de economía están de acuerdo con que eventualmente se necesita una reforma. El problema es que en la gran mayoría de los casos las reformas fiscales que aquí se organizan se hacen sobre la base de cobrar más, no sobre la base de una redistribución equitativa de la parte impositiva, de un equilibrio, y yo creo que la reforma debería ir por ahí, no sobre la base de cobrar más a quien siempre se le cobra. Y por esa razón fue que la que se sometió en aquel momento tuvo que ser retirada porque no se fundamentaba precisamente sobre eso, sobre la base de la redistribución de las tasas impositivas que se le cobran o que se le imponen aquí a las diferentes actividades productivas o a las diferentes actividades de consumo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que si bien la necesitamos, la reforma, debería tomarse en cuenta esta cuestión. Por ejemplo, en vez de incrementar más ingresos para gastar más, pudiéramos considerar algunas cuestiones que no son fundamentales, como bien han querido señalarlo ciertos sectores que siempre se han beneficiado de esto, de los subsidios. Hay un sector que ha vivido durante mucho tiempo de esto de los subsidios, que los reciben bajo el compromiso de entregar a la sociedad ciertas cuestiones, como por ejemplo salario digno, desarrollo de ciertos sectores, y nunca lo hacen, pero justifican siempre el cobro de esos subsidios. Entonces, vamos a intentarlo por ahí. Vamos a reducir el gasto en algunas cuestiones que no han dado resultado durante muchísimos años, porque así entonces la reforma puede ser un poquito mejor aceptada por el pueblo. Otro es que, por ejemplo, cómo es que un Estado que gasta tanto dinero, incluso en cuestiones para proyectar imagen, para cambiar percepciones, un Estado donde todas las estadísticas, algunos dicen, yo creo también fabricada, un Estado en el que recibes unas calificaciones por la nube de los organismos internacionales y de la calificadora, donde hay una economía supuestamente muy saneada, muy rimbombante. Entonces, no entiendo cómo es que el ministro de Hacienda
se alarma. Se alarma de que debe buscarse una solución ahora para que luego entonces de que no sea muy dolorosa. Como que no encaja el asunto. No sé si algunos de nuestros televidentes pueda, o algunos de los economistas que entienden un poquito más sobre esto, puedan razonar sobre estas cuestiones. Yo nunca he creído en esa calificadora porque precisamente lo único que hacen es responder a los intereses de quien le paga. Es decir, si yo como nación pago, me califican bien, como lo hacen cierta calificadora de, por ejemplo, ustedes van a ciertos bancos del país y tienen un certificado, banco premiado como el mejor banco, qué sé yo, que digo yo, ¿quién diablo es que se puede prestar para calificar este banco como uno de los mejores cuando usted va y es el peor en servicio, el peor en todo? Así mismo califican al gobierno. Recuerdo en su tiempo cuando un, entre comillas, autodenominado economista que hablaba por un medio de comunicación, siempre se refería a una calificadora de riesgo que se llamaba, creo que Standard & Poor's, y siempre se justificaba sobre esas calificaciones, y resulta que luego Standard & Poor's fue condenada precisamente por eso, por dar calificaciones fraudulentas. Bueno, con esto hemos terminado. Pasen buenas noches, duerman bien y nos vemos en la próxima entrega. Así que nos vemos.